Bueno, gente, toca revisar lo que son los problemas de vibración. Son problemas de resorte netamente. Vamos con el problema 1. Dice, una fuerza de 9 libras estira un resorte 3 pulgadas. Un cuerpo que pesa 24 libras se sujeta al resorte y se suelta desde un punto que está 3 pulgadas abajo de la posición de equilibrio con una velocidad dirigida hacia arriba de 36 pulgadas sobre segundos. Determina la ecuación de movimiento. ¿En qué instante pasa el cuerpo por la posición de equilibrio en dirección hacia arriba por tercera vez? ¿En qué instantes está el cuerpo 3 pulgadas abajo de la posición de equilibrio? Ya, ese es el enunciado. Entonces veamos qué sale. Solución. Primero que todo, tenemos que dejar todo en unidades de pies, libras y segundos. No podemos combinar las pulgadas con las libras, ¿ok? Porque el sistema inglés es bastante específico en las unidades, sobre todo en la masa. Entonces hay que dejar todo en libras y pies. Ya van a ver por qué, ¿ok? Entonces tenemos un 3 pulgadas que mediante la conversión de unidades, ¿cierto? Factor de conversión. Sabemos que un pie son 12 unidades, entonces las entonces las pulgadas se cancelan y te queda un cuarto de pie. Y luego el 36 pulgadas sobre segundo, hacemos lo mismo, un pie es 12 pulgadas, ¿cierto? Se cancelan las pulgadas y te quedan 3 pies sobre segundo. Entonces, acá reemplazamos los datos del enunciado por estos que están en pies, ¿ok? Ahora, veamos la situación. Tenemos nuestro resorte, hermoso dibujo. Tenemos nuestro resorte y dice que una fuerza de 9 libras estira un resorte un cuarto de pie. ¿Ya? Entonces cuando nos dan un enunciado en donde nos dan el dato de el peso o la masa y que ese peso o masa, en este caso peso, estira el resorte cierta cantidad, eso significa que con esos datos tenemos que sacar la constante del resorte, porque no necesariamente va a ser la misma fuerza con la que vamos a trabajar en el sistema principal, porque después dice un cuerpo que pesa 24 libras, sino que con esta fuerza y este dato de lo que deforma esta fuerza nos sirve para calcular la constante del resorte, porque el resorte va a ser el mismo, obviamente, que el del problema principal. Entonces tenemos un resorte normal y que al estirarlo, bueno, y ahí está la posición de equilibrio, y le aplicamos la fuerza de 9 libras y se estira esto. Se estira hasta ese punto una cantidad S, que en este caso es un cuarto. Entonces, con estos datos podemos hacer un equilibrio. Hacia arriba, si estiro hacia abajo el resorte, hacia arriba va a estar la fuerza de restitución elástica del resorte. Ustedes saben que si sueltan un resorte, se va a devolver hacia arriba. Y si lo comprimen, la fuerza de restitución va a ser hacia abajo. Se va a estirar de nuevo hacia la posición original que estaba, que sería la primera línea punteada horizontal. Entonces acá hacemos un equilibrio en esta situación. Vamos a definir siempre positivo hacia abajo y negativo hacia arriba. Simplemente conversión. Convención. No conversión, convención. ¿Ok? Y es porque es más fácil hacerlo así. ¿Puede ser al revés? Claro, obvio. Siempre que lo respeten en todo el ejercicio. Entonces, va a ser la fuerza menos la fuerza elástica, ¿cierto? Igual 0. Un equilibrio simple. La fuerza es de 9 libras y la fuerza elástica se calcula como la constante elástica del resorte K por la distancia que tiene que restituir. En este caso se deformó una distancia S, que es un cuarto, entonces K por un cuarto. Ahora reemplazando, 9 menos K por un cuarto, y podemos reemplazar el K, despejar el K, y nos da 36 libras sobre pie. Entonces de esta forma, cuando nos dan un dato de fuerza, cualquiera sea, ya sea el peso o una fuerza nada que ver al peso, y nos dan el dato de cuánto esta fuerza deforma el resorte, con esos dos datos calculamos el K, independientemente si es la fuerza que usamos después en el problema principal. ¿Ya? Ahora veamos el problema principal. Dice un cuerpo que pesa 24 libras se sujeta al resorte y se suelta desde un punto que está a un cuarto de pies. Como se suelta desde un punto que está a un cuarto, es decir, se estiró un cuarto y se soltó, un cuarto, que va a ser positivo porque va hacia abajo, es la condición inicial de la posición. Después dice, con una velocidad dirigida hacia arriba de 3 pies sobre segundo. Como es una velocidad dirigida hacia arriba,
va a ser negativo. Menos 3 va a ser la velocidad inicial, que es otra de las condiciones iniciales. Necesitamos dos condiciones, recuerden, para resolver una ecuación de segundo orden y hallar su solución particular. Entonces, veamos la situación. Entonces tenemos el mismo resorte, el mismo dibujo, y ahora le colgamos un cuerpo que pesa 24 libras. Entonces, del punto de equilibrio del resorte, lo estiramos. Ahora con una masa que pesa 24 libras. Hasta ese punto. ¿Ok? Se estiró una cierta cantidad S rayita, para no usar la misma S que estaba arriba. Esta S rayita es solo debido al peso. Uno le está el resorte colgado, le cuelga la masa y se deforma. Y después, nuevamente, queda en equilibrio. Yo no le estoy haciendo nada, simplemente colgué la masa y se estiró. Y ahí quedó, quietito. ¿Ya? Entonces acá ocurre, bueno, está la fuerza de restitución hacia arriba, ¿cierto? Que ya lo explicamos, que va siempre en sentido contrario a la deformación y que lo intenta devolver al estado original. Positivo hacia abajo, negativo hacia arriba. Y podemos hacer un equilibrio de esta situación. Este va a ser un equilibrio que nuevamente es estático, que va a estar igualado a cero. ¿Por qué? Porque como dije, le colgamos la masa y esto quizás se mueve un poquito, pero se va a quedar quieto tarde o temprano, porque simplemente le colgamos la masa, ¿ya? Entonces acá el equilibrio va a ser el peso menos la fuerza de restitución elástica. El peso ya sabemos que vale 24 libras y la fuerza elástica sabemos que es la constante K del resorte por la distancia que intenta restituir a su estado original, que en este caso lo llamé S rayita. Entonces esta expresión de acá la vamos a guardar para cuando armemos la ecuación del movimiento, porque ahí la vamos a insertar de nuevo. Vamos a decir que el peso menos K por S rayita va a ser igual a 0, ¿ok? Ya, entonces guardamos esta expresión y además acá, ¿qué podemos hacer con esto? Sabemos que el peso vale 24 libras. El peso sabemos también que es la masa por la aceleración de gravedad. Y si se fijan en el enunciado, no nos dan cuánto vale la masa esta que se cuelga. Nos dan su peso, pero necesitamos saber su masa. Entonces, acá lo calamos a la masa por la aceleración de gravedad y calculamos la masa. Como estamos utilizando unidades inglesas, la aceleración de gravedad en unidades inglesas es 32 pies sobre segundo cuadrado. ¿Ya? Ese es un dato que tienen que saberse. Entonces 24 sobre 32 nos da 3 cuartos. Y acá viene lo interesante. La unidad de masa en el sistema inglés es el slog. Y se mide como libras por segundo al cuadrado sobre pies. Entonces, por eso es importante respetar que todo esté en libras, pies y segundos. Porque el slog se define con libras, pies y segundos, no con pulgadas. ¿Ok? Entonces, tenemos la masa. ¿Ya? Ahora, esta es la situación de equilibrio que estaba recién. El problema me indica que se estira el resorte hacia abajo y luego se suelta imprimiéndole una velocidad hacia arriba. ¿Cierto? Acá tenemos la posición en donde el resorte está quieto, porque le colgamos la masa y se quedó quieto una vez que se estiró, ¿cierto? Entonces, desde esta posición vamos a empezar a medir la ecuación del movimiento del resorte. Entonces, ahora lo estiramos un poquito hacia abajo, ¿cierto? Una cierta cantidad que decía el enunciado y le imprimimos una velocidad hacia arriba. Hasta esa distancia. Entonces, aparte, ahí está la velocidad hacia arriba, que es la velocidad inicial, que es negativa porque va hacia arriba. Y la fuerza de restitución, que lo intenta volver a su estado original, cuando no tenía ninguna masa ni nada, ¿cierto? A la primera línea con línea horizontal punteada. Entonces, al estirarlo hacia abajo, aparte de la deformación S rayita que se producía al colgarle la masa, se va a producir otra distancia X. Y es a esta X a la que yo le voy a hallar una ecuación de movimiento, ¿cierto? Porque desde que se quedó quieto al colgarle la masa, desde ese punto voy a empezar a medir cuánto se mueve hacia abajo positivamente o hacia arriba negativamente. ¿Ya? Ahora, veamos el equilibrio. Como nosotros estiramos hacia abajo y se imprimió una velocidad hacia arriba, esto está oscilando, está subiendo y bajando el resorte, se está moviendo constantemente. Entonces el equilibrio ahora, la sumatoria de las fuerzas verticales no va a estar igualado a cero, va a estar igualado a la masa por la aceleración. Ya eso son las leyes de Newton, ¿cierto? Entonces,
En este caso, simplemente tenemos el peso hacia abajo, positivo, menos la fuerza de restitución hacia arriba. Esto va a ser igual a la masa por la aceleración, y la aceleración es la segunda derivada de la posición. Entonces, esa es simplemente la ecuación de equilibrio, y ahora vamos a reemplazar. La fuerza de restitución es K por la distancia que intenta restituir, como bien le estoy llamando. Y la distancia que intenta restituir es S rayita más X. Entonces, esto nos queda el peso menos K por S rayita más X, igual a la masa por la aceleración. ¿Ok? El X puede ser positivo o negativo. Si es hacia abajo, es positivo. Pero si el resorte está en un tiempo en que se está comprimiendo, es decir, se está devolviendo hacia arriba, porque ustedes saben cómo se comporta el resorte, entonces en ese caso, en ese instante va a ser negativo el X, ¿ya? Pero es mejor usarlo positivo porque es más fácil escribir la ecuación de esa forma. Ahora, sacamos el paréntesis distribuyendo, y es aquí en donde vamos a utilizar la expresión que habíamos guardado antes. ¿Se acuerdan? El peso menos K por esa rayita va a ser 0. Entonces acá lo reemplazamos por 0. Y nos queda, finalmente, pasando todo a la derecha, esto, que no es más que una ecuación diferencial de segundo orden con coeficiente constante. Y es la ecuación que modela este movimiento oscilatorio del resorte, cuando simplemente está actuando el peso y la fuerza de restitución del resorte. ¿Ya? Entonces, si normalizamos, si dividimos esto por la masa, por eso es importante calcular la masa porque hay que reemplazarla, nos queda esto. Ahora, expresemos esto en términos de la frecuencia natural del sistema. Ya, acá ya se termina un poco la materia de ecuación diferencial y tenemos que empezar a meter lo que es dinámica. La dinámica es el estudio de los cuerpos que están en movimiento. El resorte está vibrando, está oscilando, está en movimiento, obviamente. Entonces, la frecuencia natural del sistema se especifica como un W sub n, por natural, ¿cierto? Y la vamos a definir como la raíz de la rigidez del resorte, que es la constante elástica K, sobre la masa, ¿ya? Ahora, ¿qué es la frecuencia? La frecuencia ustedes saben que es el inverso del periodo. Entonces partamos por el periodo. El periodo, en este caso periodo natural del sistema, es el tiempo en que se demora el objeto en dar un ciclo, ¿sí? Entonces, como la frecuencia es el inverso sería la cantidad de ciclos que da en un segundo el cuerpo, ¿ok? Por tanto, la unidad de la frecuencia va a ser 1 sobre segundo, porque la unidad del periodo es segundo, ¿ok? Ya, entonces si expresamos todo en frecuencia natural, y es natural porque es simplemente la frecuencia del sistema interno, no está actuando ninguna fuerza externa al sistema, que vamos a ver más adelante, en los sistemas forzados. Entonces, el Km, que está en la ecuación, va a ser el W al cuadrado. Por tanto, la ecuación al reemplazar por la frecuencia natural nos va a quedar de esta forma, y esta es la ecuación clásica del movimiento armónico simple. Movimiento armónico porque la solución de esta ecuación son senos y cosenos, son funciones sinusoidales, entonces van oscilando. Y simple porque no tiene ninguna fuerza externa forzando el sistema. Por ello mismo es una ecuación homogénea, está igualada a 0. ¿Ya? Ahora, bueno, el Wn dijimos que era la frecuencia natural. El K, vamos a calcular la frecuencia ahora. El K valía 36, lo calculamos antes. El M valía 3/4 de slog. Por tanto, el W al cuadrado es 36 sobre 3/4 y esto nos da 48 segundos a la menos 2. Menos 2 porque está al cuadrado. Entonces, reemplazando todo, nos queda esta ecuación. Sigamos por acá al tiro. Esta ecuación que modela al movimiento de la masa desde el punto que dijimos que de equilibrio, que es cuando le colgamos la masa y ya se queda quieto. Desde ese punto empezamos a medir el X, tal como el dibujo que antes les había mostrado. Entonces acá esto hay que calcularlo. Ustedes saben cómo calcular esto ya, esto es súper fácil. Aplicamos la ecuación característica, ¿cierto? M cuadrado igual más 48 igual 0. Despejamos todo y nos da más menos 4 raíz de 3 por i. Ya es una solución compleja. Identificamos el alfa, que da 0, y el beta, que da el 4 raíz de 3. Por tanto, reemplazamos en la típica solución cuando los m daban complejos. Reemplazamos el alfa por 0, el beta 4 raíz de 3.
Y nos queda esto que es la solución en la ecuación de movimiento de la masa. Pero es una solución general. Para hallar la solución que específicamente modela al movimiento de la masa, tenemos que aplicar las condiciones iniciales para hallar las constantes C1 y C2. La primera condición inicial es que uno estiraba la masa un cuarto de pie hacia abajo y que por tanto el x evaluado en 0 es un cuarto positivo porque hacia abajo, y desde ahí se resultaba. Entonces esa es la condición inicial del movimiento. Hay que reemplazar el t0 e igualar la ecuación a un cuarto. El seno de 0 es 0, el coseno de 0 es 1, el C2 se elimina con el seno y despejando nos da que el C1 es un cuarto. ¿Ya? Ahora, la segunda condición era que la velocidad dirigida hacia arriba que le imprimíamos al cuerpo es de 3 pies sobre segundo. Como es hacia arriba, va a ser negativa. Hay que tener mucho cuidado con eso, porque si no, obviamente va a cambiar bastante el resultado. Entonces, la ecuación hay que derivarla para obtener la expresión de la velocidad. Ustedes saben que la velocidad es la derivada de la posición. Derivando nos queda de esta forma, ya simplemente derivar el coseno y el seno. Y ahora reemplazamos e igualamos a menos 3. El seno se va y podemos despejar el C2 y que nos da de esta forma. Y que se puede racionalizar y te queda de forma reducida. Ya obtuvimos C1, obtuvimos C2, entonces podemos expresar la ecuación de movimiento armónico simple que modela exactamente el movimiento de la masa tras estirarla. Y sería esta, ¿cierto? La solución particular. Entonces ahora ya hicimos la parte A, que es la ecuación de movimiento. Ahora la parte B. ¿En qué instante pasa el cuerpo por la posición de equilibrio en dirección hacia arriba por tercera vez? ¿Ya? Entonces teníamos esta situación, ¿cierto? Y debemos calcular el tiempo cuando el X se hace 0. Porque cuando el X se hace 0, es decir, cuando le colgábamos la masa y se quedaba quieto, ese es el punto en el cual nosotros partíamos midiendo el X. ¿Ya? Entonces hay que calcular el T para que eso ocurra. Entonces, si se fijan arriba en nuestra expresión, un cuarto coseno menos raíz de 3 cuartos seno, igualar eso a 0 está un poco complicado porque después tendríamos que pasar el seno a la derecha, el coseno dividiendo, calcular una tangente, ¿cierto? Entonces es muy conveniente, en vez de trabajar con la expresión que está arriba, expresar esto en esta forma, en la forma sinusoidal, en un A seno de WNT más un phi, o bien un A coseno WNT más phi. Estas dos formas son muy útiles, primero para graficar, porque el A representa la amplitud. Nosotros conocemos el gráfico del seno, conocemos el gráfico del coseno, y sabemos graficar funciones trasladadas. Entonces, expresarlo de esta forma tiene bastantes ventajas, bastantes aplicaciones. El phi acá es el ángulo de desfase, porque esto está trasladado horizontalmente, la función seno original que parte del 0. Entonces, como está trasladado, este phi es el ángulo de desfase. ¿Ya? Entonces, en este caso, en realidad da lo mismo cuál de los dos usar, pero yo lo hice con el seno. Entonces, quiero expresar mi ecuación que encontré en el apartado A como A seno de WNT más phi. Lo voy a igualar. Tras igualarlo, el lado derecho, el A seno, lo voy a separar con la propiedad que me sirve para separar los senos cuando tengo una suma dentro, en el argumento. Entonces te queda el seno del primer ángulo por el coseno del segundo, más el seno del segundo ángulo por el coseno del primero. Y te queda de esa forma, ¿cierto? Y el A hay que respetarlo y multiplicar todas las expresiones. Ahora, tenemos que comparar términos. Tenemos que hacer lo mismo que hacemos cuando hacemos coeficientes indeterminados de la ayudantía pasada, ¿cierto? Entonces comparamos los términos. Primero voy a tener que el 1/4 coseno de 4 raíz de 3t de la izquierda debe ser igual a la expresión de la derecha de a coseno por el seno. ¿Por qué? Porque el coseno de WNT tiene el t. Entonces tiene que ser igual al coseno del lado izquierdo de la ecuación que tiene el t. ¿Ya?
Y bueno, y el seno de phi con el a es la constante, que debe igualarse después a la otra constante del otro lado. Y el segundo término que hay que igualar es el menos raíz de 3/4 seno, igualarlo al seno de la derecha que tiene el t, por las mismas razones. ¿Ya? Y acá, atención con este procedimiento, porque siempre se hace lo mismo. Acá ya sabemos que el Wn es 4 raíz de 3, porque antes habíamos calculado que el Wn al cuadrado era raíz de 48. Entonces, si le sacamos la raíz, perdón, que el Wn al cuadrado era 48. Entonces, si le sacamos la raíz, te queda raíz de 48, lo queda 4 raíz de 3. Y también, comparando los términos, es evidente que el Wn debe ser 4 raíz de 3, porque si no, no se cumpliría la igualdad. ¿Ya? Entonces luego, en la primera expresión, como el Wn es 4 raíz de 3, se cancelan los cosenos y te queda un cuarto a seno de phi. Lo que también sabíamos que iba a suceder porque el a seno de phi era la constante. Y en el segundo caso también quedan las constantes igualadas. Entonces acá, lo primero que vamos a hacer es elevar al cuadrado las dos ecuaciones y después sumarlas. De esta forma te queda un cuarto al cuadrado más menos raíz de 3/4 al cuadrado igual al a seno al cuadrado más el a coseno al cuadrado. ¿Ya? Se elevan al cuadrado y se suman hacia abajo. Nos queda de esta forma. Ahora, en el lado derecho, vamos a factorizar por al cuadrado y te queda la identidad trigonométrica. El seno cuadrado más coseno cuadrado. Y eso sabemos que vale 1. En el lado izquierdo aplicamos los cuadrados. Luego sumamos, te da 4/16 igual a cuadrado por 1. Y le sacamos el valor al a, que vale 1/2. Entonces de esa forma ya sacamos cuánto vale a. Ya. Ahora, no tienen para qué hacer este procedimiento en cada uno de los ejercicios. Yo les hice esto para que ustedes vieran cómo se hacía. Pero en realidad basta con identificar la constante 1, la constante 2, ¿cierto? El C1 y el C2, y lo pueden calcular con esta forma, que es la raíz de las constantes, ¿cierto? De la solución de la ecuación al cuadrado. Y si se fijan, del procedimiento que acabamos de hacer, el 4/16 al que le sacamos la raíz es el C1, el 1/4 al cuadrado, más el C2, el menos raíz de 3/4 al cuadrado. Entonces, con esta expresión ustedes pueden calcularlo directamente cuál es la amplitud de la función sinusoidal que estamos tratando de encontrar. Ahora sigamos. Como ya sabemos que a vale 1/2, luego podemos empezar a reemplazar en las ecuaciones que teníamos. En la primera, 1/4 igual a seno, como el a vale 1/2, entonces el seno de phi debe ser 1/2. ¿Sí? Porque 1/4 dividido en 1/2 es 1/2. Ahora en la segunda ecuación, el a lo reemplazamos y te queda que el coseno de phi debe ser menos raíz de 3/2. Entonces con estos datos tenemos que sacar el valor de phi. Hacemos la división entre la primera y la segunda ecuación para que nos quede una tangente, ¿cierto? Entonces esta tangente va a ser igual a 1/2 sobre menos raíz de 3/2, lo cual es menos 1 sobre raíz de 3. Y esto lo podemos racionalizar y queda menos raíz de 3/3. Entonces hay que preguntarse acá, ¿qué ángulo dentro de la tangente, más bien la tangente de qué ángulo es menos raíz de 3/3? Y también lo pueden sacar como la arcotangente de menos raíz de 3/3. Entonces, para sacar esto manualmente, sin calculadora, vamos a seguir considerando que el seno de phi debe ser 1/2 y que el coseno de phi debe ser menos raíz de 3/2. ¿Para qué? Para sacar el ángulo correcto. Porque ustedes saben que las funciones trigonométricas son periódicas, entonces hay infinitos de ángulos que potencialmente te van a dar el mismo valor. ¿Ya? Para ello, para sacar el ángulo correcto, vamos a utilizar el círculo goniométrico, que de esta forma yo pienso estos ejercicios para sacar el ángulo correcto. Entonces, en el círculo goniométrico, yo voy a considerar que, obviamente, el eje vertical siempre es el seno y el eje horizontal es el coseno. Tengo que ver el seno de qué ángulo me da 1/2. Es decir, tengo que ubicar el punto en el eje vertical 1/2 y en el eje horizontal menos raíz de 3/2, que es el coseno que tiene que dar. Una vez que ubiqué ese punto en el círculo,
yo sé ahora que el ángulo es este phi que estoy marcando. Ese es el ángulo correcto que me va a dar el resultado correcto, para que se cumpla que el seno sea 1/2 y que el coseno sea menos raíz de 3/2. Entonces, el ángulo sobrante es pi sexto. Ese ángulo que estoy marcando acá, es pi sexto. ¿Ok? Entonces, ¿cuánto va a valer phi? Phi va a valer pi, que es toda la vuelta desde el 0 al 180 grados, menos el pi sexto. Ese va a ser el ángulo phi. Entonces, de esa forma, ya encontré el valor de phi y que vale 5 pi sextos radianes. ¿Ya? Espero que se haya entendido la idea. Ahora, como bien ustedes sacaron el A, y lo podemos sacar el A con la formulita de raíz de C1 cuadrado más C2 al cuadrado, el phi también lo podemos sacar con una expresión. El phi lo podemos sacar como la arcotangente de C1 sobre C2 o la arcotangente de C1 sobre C2 más pi. El primer caso es cuando el C2 es positivo y el segundo caso es cuando el C2 es negativo. Y tienen que tener claro que el C1 es el que multiplica el coseno y el C2 es el que multiplica el seno. Porque si lo hacen al revés, les va a dar mal, les va a dar al revés. Entonces, en este caso que aplicamos, el seno es 1/2 y el coseno es menos raíz de 3/2. Y el C1 vale 1/4 y el C2 vale menos raíz de 3/4. Entonces el C2, como es negativo, me indica que para calcular el phi debo usar la segunda expresión, que es la arcotangente de C1 C2 más pi. La arcotangente de C1 sobre C2 me va a dar menos pi sexto. Y si le sumo el pi, voy a llegar hasta el 5 pi sexto. Al final llego a lo mismo. Ya ustedes vayan haciendo las pruebas van a ver que les calza. ¿Ok? Ya, sigamos. Entonces, la ecuación de movimiento estamos tratando de expresarla de esta forma sinusoidal. Y ya tenemos todas las incógnitas. Tenemos el A, que es 1/2. La frecuencia natural ya sabíamos que era 4 raíz de 3. Y el phi, que es 5 pi sexto. Entonces esto sería la ecuación del movimiento armónico simple. Ya es una expresión alternativa. Porque ya habíamos encontrado la misma ecuación. Pero esta es una otra forma de escribirla. En donde el A, el 1/2 es la amplitud. En el gráfico, ¿cierto? La amplitud era la distancia entre el pic superior y el pic inferior de las ondas. Imagínense acá la gráfica de la función seno. La frecuencia natural, ustedes saben que es la cantidad de ciclos en un segundo que da esta función. Y el ángulo de desfase señala el desplazamiento horizontal que tiene la función respecto al origen. ¿Ya? Entonces ahí ya tenemos la función sinusoidal expresada. Y recordando, ¿para qué queríamos esto? Porque queríamos calcular el tiempo en el que la masa pasa por el equilibrio, por tercera vez, pero cuando va en dirección hacia arriba. ¿Ya? Entonces, igualamos a 0. Igualamos esto a 0, el 1/2 se cancela, y ahora tenemos que ver qué ángulo debe dar el seno para que dé 0. Ese ángulo debe ser el 0, el pi, el 2pi, y así se va turnando cada 180 grados, ¿cierto? Entonces el argumento 4 raíz de 3t más 5 pi sexto debe ser n por pi, en donde n va a partir del 0, 1, 2 y así sucesivamente, ¿cierto? Porque el seno cada 180 grados te va a dar 0. Y acá simplemente despejamos el t. Pasamos el 5 pi sexto restando, dividimos. Bueno, acá resolví la fracción, ¿cierto? Y ahora dividimos por 4 raíz de 3. Y arriba podemos factorizar por 6pi y nos da de esta forma. Y podemos simplificar los 6. Entonces este es el tiempo para cada valor de n. Lo hacemos partir ahora desde 1, porque si reemplazamos el 0 nos daría un tiempo negativo. Y en realidad ese 0 es porque el seno de 0 también es 0. Por eso también se incluía en el aspecto matemático. Pero en el aspecto físico el tiempo no puede ser negativo, así que parte desde n igual 1. Y al final el n0 es cuando el objeto está inicialmente en la posición de equilibrio antes de estirarlo. Entonces
necesitamos la tercera vez que pasa por el origen hacia arriba. ¿Ya? Veamos esto con un esquema. Tenemos nuestro punto de origen. Este es el punto en donde el n, entre comillas, es 0. Por eso el tiempo va negativo, porque en realidad no corresponde a un modelo correcto desde en esta posición, que es cuando el x vale 0. Luego, esto lo estiramos hacia abajo y lo soltamos. Entonces, después de estirarlo hacia abajo, va a ir subiendo. Va a ir subiendo. Y cuando llega nuevamente a la posición de equilibrio, es cuando n vale 1. Luego, pasa a la posición de equilibrio, sube, después se empieza a devolver de nuevo y pasa de nuevo por la posición de equilibrio. Esa es n2. Sigue hacia abajo, sube, pasa por la posición de equilibrio, n3. Sube, baja, pasa por la posición de equilibrio, n4. Finalmente baja, empieza a subir y si se fijan, esta es la tercera vez que va hacia arriba. Y esta es en este momento en donde nos piden cuánto se demora para llegar a este momento. Entonces va subiendo de nuevo hacia arriba y pasa por el origen. Entonces, esto sucede cuando el n vale 5. ¿Ya? Esto es un esquema rápido que ustedes pueden hacer mental en realidad para ver cuándo pasa esto. Entonces con n igual 5 reemplazamos y nos da, aquí con calculadora obviamente, 1.889 segundos. Entonces este es el tiempo en el que el cuerpo pasa por tercera vez hacia el origen, volviendo, más bien yendo hacia arriba. ¿Ok? Entonces esa es la respuesta. Bien, continuando, ahora tenemos que hacerle la C. ¿En qué instantes, plural, está el cuerpo 3 pulgadas abajo de la posición de equilibrio? Ya recordemos que este 3 pulgadas lo pasamos a pies como un cuarto. Entonces, tenemos que ver con la ecuación de movimiento, que es más fácil utilizar esta forma, esta alternativa, ¿cierto? La forma sinusoidal, e igualarlo a cuando está un cuarto hacia abajo. Como es positivo hacia abajo, lo igualamos a un cuarto positivo. Si fuera hacia arriba, menos un cuarto, ¿ok? En este caso positivo. Y acá tenemos que despejar el tiempo. Pasamos el 2 multiplicando, te queda un medio. Y preguntémonos, ¿el seno de qué ángulo vale un medio? Podemos ayudarnos con el círculo goniométrico, ¿cierto? El seno en el vertical, coseno eje horizontal. Y el seno, es decir, hacia arriba debe ser un medio, porque es positivo. Entonces, acá hay dos puntos, hay dos ángulos que nos sirven. Está el primer ángulo, que ustedes saben que el seno de 30 vale un medio, y está un segundo ángulo. Un segundo ángulo que va desde el origen hasta esa segunda barrita, y que podemos calcular mediante este ángulo alfa 1, que también es 30. Por tanto, el alfa 2 sería 180 menos 30, el pi menos el ángulo alfa, ¿sí? Entonces tenemos dos soluciones para esto. La primera es que el argumento del ángulo sea pi sexto, que es el 30 grados, el alfa 1, más una vuelta completa, porque sabemos que después de dar una vuelta completa vuelve a ser el mismo ángulo, por eso 2pi por n. O bien, el ángulo, el argumento, con un t2. Entonces, como decía, el argumento en la segunda solución va a ser igual a este 180 menos 30 grados, el pi menos pi sexto, más también 2pi n, porque después de una vuelta entera vuelve a la misma posición, ¿cierto? Y entonces acá hay que despejar el t1 y el t2 en ambos casos. Claro, el n va a ser desde 0, 1, 2 en adelante. A priori. Después vamos a ver que eso cambia. Entonces empezamos a despejar el t1, pasamos los ángulos 5 pi sexto restando al otro lado, ¿cierto? El pi menos pi sexto es 5 pi sexto, así que se cancela. Y despejando el t1 nos da un t sub n, porque depende del valor de n, 1, y un tn 2. En donde en el primer caso va a partir de 1, porque si partiera de 0 daría negativo el tiempo y eso físicamente no puede ser. Y el otro sí puede partir de 0. ¿Ok? Entonces de esa forma, todos estos son los instantes en el que el cuerpo está un cuarto abajo de la posición de equilibrio. Y en realidad son infinitos momentos.
Porque este sistema no tiene ninguna clase de amortiguación. Simplemente está vibrando infinitamente. ¿Ya? Por eso son infinitos momentos en los que está abajo de la posición inicial, un cuarto de pie. Y así acabamos el problema 1. Antes de continuar con el problema 2, vamos a hacer esta parte teórica sobre los sistemas amortiguados. Hay varias cosas que definir que son netamente teóricas y que pertenecen a la dinámica. Quizás ustedes sus carreras después tengan dinámicas, si es que son de mecánica o de obras civiles, como yo. O quizás otras carreras igual. Entonces veamos qué onda. Tenemos esta que es la ecuación de movimiento vibratorio amortiguado. Es casi idéntica al del movimiento armónico simple del primer problema, pero acá le incluimos el factor, la expresión C por X'. El C es el coeficiente de amortiguamiento. Un amortiguamiento que puede ser un medio viscoso, que puede ser un amortiguador, directamente un amortiguador, que es un aparato que se le incluye a los mecanismos, a las estructuras, ¿cierto? Y este coeficiente siempre es directamente proporcional o va multiplicado a la velocidad, a la X'. Por eso se pone de esta forma. Y obviamente va en sentido opuesto al movimiento, porque está disipando, y por eso va como positivo, ¿sí? Va en la misma dirección que la fuerza de restitución, ¿ya? Entonces acá, si normalizamos esto y dividimos por la masa, nos queda de esta forma, un cm por el X' y el W al cuadrado que definimos en el primer problema, que es la frecuencia natural, ¿sí? Eso ya lo habíamos hablado. Ahora, la ecuación característica asociada a esto, vamos a utilizar P porque la masa está ahí, sigue ahí expresada. Un P cuadrado igual CMP más W al cuadrado. Para resolver esto utilizamos la fórmula general de la ecuación cuadrática, ¿cierto? Te queda menos CM más menos raíz de CM al cuadrado menos 4 por 1 por W al cuadrado sobre 2 por 1. Ahora, vamos a definir el amortiguamiento crítico. El amortiguamiento crítico lo vamos a definir a partir del discriminante. El discriminante de la ecuación cuadrática, recordemos que es lo que está dentro de la raíz, que es el b cuadrado menos 4ac, y que nos divide en tres situaciones. Primero, cuando las soluciones son reales y diferentes, cuando son iguales y cuando son complejas. Como nos divide en tres situaciones, por eso le llamamos crítico. Es el amortiguamiento crítico porque lo determinamos a partir del discriminante. Si despejamos el C, que es el coeficiente de amortiguamiento, obtenemos el amortiguamiento crítico, ¿ok? Y nos separa estas tres situaciones que les he hablado. Ahora, también vamos a definir lo que es el coeficiente de amortiguamiento crítico. Este no es más que un chi, este símbolo de acá que parece una E, es un chi igual a la razón entre el amortiguamiento y el amortiguamiento crítico, ¿ya? Entonces este es el coeficiente de amortiguamiento crítico. Como el amortiguamiento crítico es 2mWn, podemos reemplazarlo. Y luego podemos despejar el C en términos de chi y de la frecuencia natural. Es otra forma de expresar el coeficiente de amortiguamiento. Entonces podemos reemplazar nuestra ecuación que teníamos al principio, normalizada, podemos expresarla de forma tal que reemplazamos el coeficiente de amortiguamiento por la expresión que antes derivamos, y simplificando la masa nos queda en función de chi y de la frecuencia natural. Entonces esta expresión es la ecuación del movimiento vibratorio amortiguado simple. Esta expresión uno la suele ver siempre en los cursos de dinámica, ya después más adelante. Luego la ecuación característica que ya habíamos calculado antes, volvámosla a calcular en función de los nuevos símbolos que tenemos acá, el chi y el wn. Entonces esa va a ser la solución de la ecuación característica, ¿cierto? Lo mismo que antes. Esto simplificando todo. Y ahora desde acá podemos factorizar dentro de la raíz el 4wn al cuadrado. Y ese 4wn al cuadrado lo podemos sacar de la raíz y te queda 2 por wn. Y se pueden simplificar los dos de esta forma, ¿cierto? Entonces acá tenemos dos soluciones para la ecuación característica. Y dependiendo del tipo de soluciones, ya sean reales iguales, reales distintas o complejos, va a ser el tipo de solución que tenga este sistema amortiguador.
¿cierto? Ustedes saben cuáles son los 3 tipos de solución que tiene una ecuación con coeficiente constante, eso lo vimos antes, en las otras ayudantías. Entonces, ¿de qué va a depender esto? Del discriminante, de lo que está dentro de la raíz. Si es 0, si es positivo, si es negativo. Ya, eso ya es materia de colegio, ¿cierto? Ecuaciones cuadráticas. Entonces, el estado de amortiguamiento crítico separa 3 situaciones. Y estas 3 situaciones son las que vemos en este gráfico. En rojo se ve el movimiento sobreamortiguado, que es cuando el discriminante es positivo, es decir, cuando el chi es mayor a 1. La curva azul es el movimiento críticamente amortiguado, que es cuando el discriminante es 0, es decir, cuando el chi vale 1. Y la última curva, que es la que oscila, es el movimiento subamortiguado, o ligeramente amortiguado, como le llaman en esta figura. Y es cuando el chi es menor a 1 y el discriminante se hace negativo y por tanto las soluciones son complejas. Entonces, la curva roja, el movimiento sobreamortiguado, ocurre cuando el chi es mayor a 1 y por tanto el discriminante es positivo y tengo soluciones características reales y distintas. Y de esta forma la solución va a ser un C1 exponencial de P1t más un C2 exponencial de P2t. Y el P1 y P2 lo calculamos con la ecuación característica, ¿cierto? Este sistema no vibra. No vibra porque es muy grande el amortiguamiento. Entonces cuando yo estiro el resorte y lo suelto, el amortiguamiento me disipa toda la energía y hace que vuelva a su estado de equilibrio, que es cuando tenía colgada la masa y estaba quietito, ¿ok? Entonces ustedes pueden ver este comportamiento en el gráfico, en la curva roja. Lo estiro, empieza desde esta amplitud, desde arribita, y luego va bajando en el tiempo. Pero no alcanza a vibrar, no alcanza a estirarse, contraerse, sino que inmediatamente vuelve a su posición original. Ahora, en la curva azul, movimiento críticamente amortiguado, esto es peor. Es peor porque acá el movimiento es mucho mayor que antes. Si se fijan en la curva azul, parte desde arriba e inmediatamente se achica y tiende a cero. Es decir, lo estiro e inmediatamente vuelve a la posición de equilibrio del resorte. ¿Ya? Esto ocurre cuando el chi es 1, es decir, cuando el discriminante es 0, y que por tanto las soluciones de la ecuación característica son reales pero iguales y son linealmente dependientes, y por tanto la ecuación solución va a ser igual que antes, solo que a la segunda o a la primera le tengo que agregar un t. El t típico que se le agrega, ¿cierto? Y el P1 y el P2 se calcula tal cual como antes. Acá el sistema tampoco vibra, porque este es un caso peor que el anterior. Si se fijan en el gráfico, es mucho más amortiguado, es críticamente amortiguado. ¿Ya? Bien, y el último caso es la curva que resta en el gráfico y que sí oscila, sí vibra, sí pasa el equilibrio una y otra vez. Pero aún así está amortiguado, si se fijan, porque va disminuyendo la amplitud. Entonces de a poco con el tiempo se va achicando. Es decir, uno estira el resorte, lo suelta y alcanza varias veces a contraerse y expandirse. Pero al final igual vuelve al punto original. Entonces este es un sistema subamortiguado, ¿ya? O también, con razón, en esta imagen le llaman ligeramente amortiguado, porque está amortiguado pero no tanto como para detener por completo la oscilación. Entonces esto sucede cuando el chi es menor a 1, el coeficiente de amortiguamiento crítico es menor a 1, por tanto el discriminante es negativo y las soluciones de la ecuación característica son complejas, ¿sí? Entonces cuando eran complejas, la ecuación de movimiento nos daban con senos y cosenos, si recuerdan, ¿ya? Eso lo vamos a hacer en la siguiente diapositiva, porque es un procedimiento que hay que definir otras cosas, esto aún no termina. Y en este caso, obviamente el sistema sí vibra, porque el amortiguamiento es ligero, ¿ya? Ya lo vieron en el gráfico cómo se comporta. Entonces ahora sigamos por acá. Entonces como estas son las soluciones de la ecuación característica y ya definimos que eran complejas, sabemos que dentro de la raíz el chi al cuadrado menos 1 va a ser negativo. Entonces esto lo vamos a expresar como 1 menos chi al cuadrado en raíz, y eso sería positivo, pero la parte negativa lo vamos a extraer como el i, que es la raíz de menos 1.
¿Ya? Entonces básicamente factorizamos por -1 y sacamos la raíz de -1 como i. ¿Ya? ¿Por qué hacemos esto? Porque vamos a definir lo que es la frecuencia natural amortiguada, ya que hay muchos conceptos. La frecuencia natural amortiguada simplemente es la frecuencia del sistema interna, pero considerando el factor de amortiguamiento, el coeficiente, que trae dentro de sí el coeficiente de amortiguamiento C y también el crítico. Entonces lo vamos a dividir de esa forma, como la frecuencia natural por la raíz de 1 menos chi al cuadrado. Esa va a ser la frecuencia natural amortiguada, por si les pregunto, ¿ya? Ahora, entonces, en las soluciones de la ecuación característica la podemos definir de esta forma. Se reduce bastante la expresión porque hicimos esta definición. Y acá identificamos el alfa menos chi wn y el beta, que es el wa. Esto lo hacemos para expresar la solución. Como son soluciones de la ecuación característica complejas, identificamos el alfa, el beta y expresamos la ecuación de movimiento, que sería esta. Entonces esta uno también le llama una función transitoria. ¿Por qué transitoria? Porque tiene este término exponencial de algo negativo. Y este término le da la amortiguación, le da ese carácter de que empieza grande y se empieza a achicar. Achicar y en cierto punto va a ser 0. Ustedes saben o recordarán que la exponencial a la menos x, cuando el límite cuando x tiende al infinito se hace 0. Entonces, como tiene multiplicando esta expresión con exponencial negativa, de argumento negativo, esto lo hace una función transitoria, porque eventualmente esta expresión se va a hacer 0. ¿Ya? Entonces, de esta forma, concluimos el bloque teórico. Son bastantes términos que les pueden preguntar en una prueba. O sea, después vamos a ver más cosas teóricas en el ejercicio 3. Pero las pruebas en general, en esta versión de clases online, están siendo bastante más teóricas que las que eran antes. Así que si les preguntan, no sé, cuál debe ser el factor, el coeficiente de amortiguamiento para que la frecuencia natural amortiguada sea tal valor, o sea, ustedes ya saben a lo que se va a referir, ¿ya? Problema 2. Un peso de 16 libras estira un resorte 4 pies. El sistema completo se sumerge en un medio viscoso que opone una fuerza de amortiguación numéricamente igual a 3 veces la velocidad instantánea. Termine. A. La ecuación de movimiento si el peso se suelta desde un pie arriba de la posición de equilibrio con una velocidad hacia abajo de 7 pies segundo. Es decir, si lo soltamos desde arriba es -1, porque comúnmente nosotros definimos positivo hacia abajo, ¿ok? Pero si lo definen positivo hacia arriba, tienen que respetar todo, los signos. Y con una velocidad hacia abajo, entonces velocidad positiva de 7 hacia abajo. Y B nos piden instante en que cruza el equilibrio, ¿ya? Entonces tenemos la situación, utilizamos el mismo dibujito de antes. En el lado izquierdo tenemos el resorte normal, colgado. En el lado derecho tenemos el resorte estirado debido al peso de 16 libras, ¿ya? Entonces, como nos dicen que 16 libras estira 4 pies el resorte, con ese dato del peso y lo que estira ese peso, podemos sacar la constante elástica del resorte, ¿ya? Entonces, es lo que haremos. El equilibrio en esta situación, con ese peso de 16 libras, sería el peso menos la fuerza de restitución, que está tratando de volver estos 4 pies hacia el estado original, que es el dibujo de la izquierda. Entonces, la fuerza de restitución será la constante elástica del resorte por la distancia que se está tratando de restituir, que como dijimos es 4. ¿Ya? Vamos a guardar esta expresión para más adelante, tal como lo hicimos en el problema 1, porque después en la ecuación de movimiento esto se reemplaza para simplificar algunos términos. Ahora, reemplazando, el peso es 16, lo que se formó y lo que se quiere restituir es 4, por eso 4 por K, y despejando el K te da 4 libras por sobre pies. Ahora obtengamos la masa a partir del peso, porque sabemos que el peso es igual a la masa por la gravedad. Entonces la masa va a ser el peso, que son 16 libras, sobre la gravedad, que en unidades inglesas son 32 pies sobre segundo al cuadrado. Entonces, como tenemos libras, pies y segundos, podemos expresar la masa como un medio slug, ¿ya?
Ahora empecemos a ver el problema. El problema dice que el sistema se sumerge en un medio viscoso con una fuerza de amortiguación numéricamente igual a 3 veces la velocidad. Determine A. La ecuación de movimiento si el peso se suelta desde un pie arriba de la posición de equilibrio, con una velocidad hacia abajo de 7. O sea, nosotros tenemos el resorte en equilibrio en el lado izquierdo, en el lado derecho estiramos esto mediante el peso de 16 libras y esto queda en equilibrio, queda en reposo. Entonces desde este punto, que es la segunda línea punteada, este punto va a ser el x igual 0. Va a ser el punto desde el cual vamos a medir los x positivos hacia abajo y los x negativos hacia arriba. Entonces, modelemos este problema como si estiráramos el resorte. Si estiramos el resorte, aparte de la distancia S, vamos a tener una distancia X. Esta distancia X que puede ser positiva hacia abajo o negativa hacia arriba. El problema me dice que lo suelto desde un pie arriba de la posición de equilibrio. Es decir, en vez de estirarlo, en realidad lo estoy contrayendo al principio. Pero eso da lo mismo porque lo modelamos simplemente ese un pie arriba, lo modelamos como -1 al sacar la condición inicial de la posición. ¿Ok? Entonces vamos a modelar como si lo estuviéramos estirando porque es más fácil trabajar con el x positivo en la ecuación. Ya, solo por eso. Pero en realidad da lo mismo porque las condiciones iniciales van a adaptar el problema al enunciado. Entonces, hacia arriba, en dirección contraria en realidad, tenemos la fuerza de restitución Fs y la fuerza de amortiguación Fa. ¿Ya? Y sabemos que acá noté que la posición inicial en realidad es -1, que está arriba de la posición de equilibrio. Entonces ahora dice una fuerza de amortiguación numéricamente igual a 3 veces la velocidad instantánea. Esto quiere decir que el coeficiente de amortiguamiento va a ser 3 y las unidades son libras por segundo sobre pies. ¿Ya? Ahora, hagamos la sumatoria de las fuerzas verticales. Como una vez que lo estiro, o más bien lo contraigo, esto empieza a oscilar, ya no va a ser igual a 0 la sumatoria de fuerzas, porque está en movimiento, así que va a tener que ser igual a la masa por la aceleración, ya que es según las leyes de Newton, ¿cierto? Entonces, reemplazando todo, tenemos que hacia abajo está el peso, y en sentido contrario va a ir la fuerza de restitución y la fuerza de amortiguamiento. Todo es igual a la masa por la aceleración. La fuerza de restitución es una constante K elástica por la distancia que intenta restituir. En este caso es la distancia S, que es la que se estiró naturalmente tras ponerle el peso de 16 libras, y el X, que modela la posición en la que se encuentra la masa después de haberlo comprimido y haberlo soltado, ¿cierto? Y luego la fuerza de amortiguación va a ser la constante de amortiguamiento C por la velocidad. Eso siempre es así. Siempre la amortiguación va ligada directamente proporcional a la velocidad, a no ser que les digan algo contrario en el enunciado. Igual a la masa por la aceleración. Ahora distribuimos los paréntesis, ¿cierto? Y acá te queda el peso menos el KS. Y esa es la expresión que hemos igualado a 0 antes y que la vamos a ocupar. Entonces ese término se va. Lo tenemos marcado ahí a la izquierda. Entonces pasamos todo hacia un lado y nos queda esta ecuación. Y si normalizamos, ya tenemos la expresión que vimos en la parte teórica, ¿cierto? Ahora, tenemos que calcular el término Wn al cuadrado, que es la frecuencia natural al cuadrado. ¿Y cómo lo sacábamos? Era el K sobre M, ¿cierto? Porque en realidad ustedes pueden ver que al normalizar te queda K sobre M. Y lo escribí simplemente en términos de la frecuencia natural. Entonces, el Wn al cuadrado, que es la frecuencia natural al cuadrado, te va a dar 8. 8 segundos a la menos 2, ¿ya? Luego reemplazando y reemplazando, desarrollando, nos queda esta ecuación diferencial, que es de segundo orden con coeficientes constantes. La ecuación característica de esto va a ser m cuadrado más 6m más 8 igual 0. Podemos factorizar esto para que nos entregue los valores de m, que van a ser dos valores reales y distintos. Menos 2 y menos 4, por tanto,
La solución general de esta ecuación diferencial va a ser de la forma C1 por la exponencial de menos 2t más C2 por la exponencial de menos 4t. Y esta sería la solución general del movimiento amortiguado. Ahora tenemos que aplicar las condiciones iniciales del problema para adaptarlo a la situación real que estamos modelando, ¿ya? Tenemos que hallar la solución particular. Entonces, la primera condición inicial es que el resorte se soltaba desde 1 arriba de la posición de equilibrio, es decir, lo estoy comprimiendo en 1 para poder soltarlo. Y eso lo modelamos a través de que x evaluado en 0 debe ser menos 1. Reemplazando en la expresión, ¿cierto? Nos queda que C1 más C2 debe ser menos 1. Esta va a ser nuestra primera expresión. Necesitamos la segunda expresión para resolver el sistema de dos incógnitas. La segunda condición inicial es que se le imprime una velocidad hacia abajo de 7. Por eso, como es hacia abajo, va a ser positiva, un 7 positivo. Entonces, desde la ecuación del movimiento tenemos que derivarlo para obtener la ecuación de la velocidad. Nos queda de esta forma. Ahora podemos reemplazar el t por 0 e igualar todo a 7. Y eso nos da nuestra segunda expresión. Y así se forma un sistema 2×2 para poder hallar las constantes. Ustedes pueden resolver esto y da que la primera constante es 3 medios y la segunda es menos 5 medios. Por lo tanto, esta sería la ecuación del movimiento amortiguado de este ejercicio. Ahora podemos seguir comentando un poco esto antes de finalizarlo. Preguntémonos, ¿qué tipo de amortiguamiento es? Ya que le dediqué un par de minutos a la parte teórica. Calculemos el chi. El chi era el coeficiente de amortiguamiento crítico. ¿Cómo lo calculábamos? Era la razón entre la constante de amortiguamiento, más bien el coeficiente de amortiguamiento, y el coeficiente de amortiguamiento crítico. El coeficiente de amortiguamiento crítico era 2 por la masa por la frecuencia natural del sistema. Entonces, reemplazamos. El coeficiente de amortiguamiento es 3, la masa es 1 medio y la frecuencia natural es raíz de 8, porque el w al cuadrado era 8, ¿ya? Entonces esto nos da 3 raíz de 2 cuartos, que sería el coeficiente de amortiguamiento crítico. Esto, si ustedes lo computan en su calculadora, le va a dar que es mayor a 1. Por lo tanto, como el chi es mayor a 1, entonces se trata de un sobreamortiguamiento, porque el delta del discriminante va a ser positivo. Y ustedes ya vieron que se obtuvo desde la ecuación característica dos soluciones reales y distintas. ¿Ok? Y el gráfico de este problema, de esta ecuación, es algo así. Se fijan que nosotros comprimimos hasta menos 1. Vean el gráfico, parte desde menos 1. Luego que lo comprimimos hacia arriba menos 1, lo soltamos. Pasa la posición de equilibrio, avanza un poquito hasta más o menos 0,2 y después se devuelve y tiende hacia la posición de equilibrio. Es decir, lo comprimimos, lo soltamos y sube, y ahí paró, ¿ya? Y ese es el efecto del coeficiente de amortiguamiento 2 que le aplicamos al sistema. Perdón, es 3, del coeficiente de amortiguamiento 3 que le aplicamos al sistema, ¿ya? Entonces, dependiendo de esta cantidad y de la frecuencia del sistema, de la frecuencia natural, es si es que el amortiguamiento le permite oscilar mucho o en realidad no le permite oscilar. En este caso no alcanza a oscilar, no alcanza a vibrar. Simplemente baja tras comprimirse y se devuelve a la posición de equilibrio. Ya eso no es vibrar para nada. ¿Ok? Ahora que recuerdo, nos faltaba la parte B, el instante que cruza el equilibrio. Ya, calculémoslo eso rápido, ¿cierto? Tenemos que igualar a 0 la ecuación de movimiento y despejar el t. Podemos pasar la exponencial hacia el otro lado, ¿cierto? La exponencial de menos 2t menos el menos 4t es 2t. Esto nos da la exponencial de 2t igual a 5 tercios, aplicamos el logaritmo natural, que es la función inversa. El argumento baja, 2t igual al logaritmo natural de 5 tercios, y el 2 lo dejamos dividiendo simplemente y así obtuvimos el tiempo. Es un tiempo bastante reducido en el que lo soltamos y cruza la posición de equilibrio.
Y ahora sí termina así el problema 2. Problema 3. Un peso de 4 libras se suspende de un resorte cuya constante elástica es 8. Suponga que una fuerza externa dada por f de t igual 4 coseno de 8t se aplica al resorte. Determine la ecuación de movimiento si inicialmente el peso está en la posición de equilibrio y su velocidad inicial es 0. Solución. Desde el peso del objeto, que nos dicen que es 4 libras, ¿qué datos podemos obtener? Sabemos que el peso es igual a la masa por la gravedad, por tanto podemos despejar la masa, porque la gravedad en unidades inglesas es 32 pies sobre segundo al cuadrado. El peso está en la unidad correcta, que son libras, por tanto la masa nos da que es 1/8 slog. ¿Ok? La ecuación diferencial que modela el problema será la siguiente. Ya no vamos a hacer todo el procedimiento de los dibujitos y todo eso porque ya a este punto debería estar claro. Ya también les recuerdo que están los videos de la ayudantía del semestre pasado para que también lo vean, ¿ya? Todo esto lo hago pensando en generar nueva información que no se repita, ¿ya? Entonces complementenlo con todos los videos que hay. Entonces esta es la ecuación que modela el problema. La masa por la aceleración más el coeficiente de amortiguamiento por la velocidad más el k por la distancia x, ¿cierto? La distancia que recorre el objeto. Acá fíjense que en realidad el ejercicio no tiene una amortiguación, por tanto ese término no va. Ya acá solo planteé la ecuación general que se utiliza en los sistemas mecánicos. ¿Ya? Entonces normalicemos, dividamos todo por la masa. Y acá es importante normalizar y fijarse en que la fuerza externa, que es 4 coseno de 8t, va a cambiar en ese punto al lado derecho de la ecuación porque hay que dividirlo por m. Entonces tengan cuidado con eso después para resolver la solución particular. Entonces también podemos expresar esto en función, como siempre, de la frecuencia natural. Eso es típico. Y esta sería entonces la ecuación diferencial que modela el movimiento vibratorio forzado. Forzado no es simple, sino que es forzado porque tenemos una fuerza externa afectando al sistema masa-resorte. Entonces, calculemos la frecuencia natural, que es la raíz de k sobre m. K es 8, m es 1/8, por tanto nos da que la frecuencia natural es la raíz de 64, lo que es 8 segundo a la menos 1. A la menos 1 porque el inverso del tiempo, más bien el periodo que se mide, que es una unidad de tiempo. ¿Ya? Esta es la frecuencia natural. ¿Qué podemos concluir al respecto? Fíjense que la frecuencia natural es 8. Esta es la frecuencia a la que vibra el sistema masa-resorte. Y la fuerza que le estamos aplicando al sistema de masa-resorte, 4 coseno de 8t, también tiene frecuencia de 8. Es decir, ambas, la fuerza externa y el resorte con la masa, están vibrando en la misma frecuencia. Esto quiere decir que se van a acoplar. Y a esto nosotros le llamamos resonancia. Es decir, la amplitud del sistema masa-resorte va a ser aumentado por la amplitud de la fuerza que le estoy aplicando. Y este es un fenómeno muy estudiado en estructura porque todas las edificaciones y estructuras en general tienen peligro de resonancia. El típico ejemplo es el ejemplo del puente, donde iban cruzando un ejército a pie, entonces con la vibración que producían al marchar el ejército, se acopló con la frecuencia interna del puente y se desplomó. Ya ese es un típico ejemplo. Entonces, vamos a ver cómo se traduce este fenómeno de resonancia después en el resultado de la ecuación que describe el movimiento de este sistema y cómo va a salir el gráfico de esa ecuación. Sigamos por ahora, reemplacemos en la ecuación entonces que estábamos armando. La frecuencia al cuadrado va a ser 8 al cuadrado, la fuerza externa es 4 coseno de 8t y la masa es 1/8. Entonces nos da esta ecuación diferencial de segundo orden que no es homogénea. Entonces tenemos que resolver esto. Resolvamos primero la ecuación homogénea, que es bastante simple. Que sería esta, entonces la ecuación característica asociada sería el m cuadrado más 64, lo cual nos va a dar dos soluciones complejas, ¿cierto? Va a ser un más menos 8i. Identificamos el alfa, que es 0, el beta es 8, y reemplazamos en la formulita de la solución, ¿cierto?
Finalmente, x igual c1 coseno de 8t más c2 seno de 8t va a ser la solución homogénea de esta ecuación, de este modelo. Después, ahora hay que sacar la solución particular, y cuando ya tengamos la solución general, al aplicar las condiciones iniciales vamos a tener definitivamente la ecuación que modela a este sistema masa-resorte con fuerza externa. Entonces ahora incluyamos el efecto de la fuerza externa. Vamos a considerar ahora toda la ecuación junto al 32 coseno de 8t, que sería una ecuación diferencial de segundo orden con coeficientes constantes, no homogénea. Vamos a utilizar los coeficientes indeterminados para resolver la solución particular, para reforzarlo, porque por alguna razón es el método que más cuesta. Vamos a buscar una solución de la forma a coseno de 8t más b seno de 8t, porque la fuerza externa, la función es un coseno. Ya vimos cómo hacer esto en la ayudantía pasada. Pero hay que considerar que en la solución homogénea ya tenemos un coseno de 8t más seno de 8t. Entonces no podemos repetir lo mismo en la solución particular, porque si no sería dos soluciones linealmente dependientes. Entonces tenemos que agregar acá un t. Ya definida de esta forma, vamos a derivar ahora. Esta sería la primera derivada. Ahora expresamos la segunda derivada. Y en la segunda derivada hay dos términos iguales. Por tanto, nos queda así. Ya ustedes vayan viendo que les calce la derivada con sus cálculos. Y tenemos que reemplazar. En este caso tenemos que reemplazar solamente el x y la segunda derivada de x, porque no tenemos amortiguamiento y el factor, la expresión x' no está. Entonces, reemplazando en nuestra ecuación, reemplazamos la segunda derivada, ¿cierto? Más 64 el x, igual 32 coseno de 8t. Una vez que reemplazamos, tenemos que agrupar los términos para después comparar. Ya esto ya lo hemos hecho varias veces. Agrupamos lo que tiene t por coseno de 8t, que sería el menos 64a más 64a. Ahí, esto es simplemente factorizar y agrupar los términos dentro de la factorización. Más el t por el seno de 8t, que agrupa al menos 64b más 64b. Entonces se fijan que ya en estos dos paréntesis se cancelan los términos, se reducen y se hace 0. Ahora el coseno de 8t por 16b, ¿cierto? Y el seno de 8t menos 16a. Todo igual a 32 coseno de 8t. Entonces, como dijimos, estos términos se cancelan y ya se reduce bastante nuestra expresión. Ahora comparemos términos. Para que se cumpla la igualdad, el coseno de 8t por 16b debe ser igual al 32 coseno de 8t. Y desde acá podemos obtener que el b vale 2. ¿Sí? Y también, en el lado izquierdo tenemos un seno de 8t menos 16a, pero en el lado derecho no. Así que esta expresión debe ser 0 para que se cumpla la igualdad. Y de acá sacamos que a vale 0. Por tanto, conocemos a, conocemos b. Entonces, la solución particular que buscábamos era esta. Reemplazando, nos entrega el valor de 2t seno de 8t. Esta sería la solución particular. Finalmente, tenemos que la solución general es la suma de la homogénea y la particular. Esta es la homogénea, ¿cierto? Más la particular que acabamos de calcular. Y esta sería la solución general de este movimiento forzado. Ahora apliquemos las condiciones iniciales para que la ecuación se adecue al enunciado que nos dieron. Se soltaba el cuerpo desde la posición de equilibrio, es decir, desde el punto 0,0. Aplicamos esta condición, reemplazamos el t por 0 e igualamos a 0. El seno de 0 es 0, el coseno de 0 es 1. Y llegamos a que C1 vale 0. ¿Ya? Ahora, la velocidad inicial también nos dicen que es 0. Tenemos que derivar la expresión del movimiento para hallar la expresión de la velocidad. Esta sería la derivada. Una vez reemplazando todo, llegamos a que también el C2 es 0. Entonces, dadas estas condiciones iniciales, 0, 0, 0, 0, se elimina definitivamente lo que es la expresión de la solución homogénea. Por lo tanto, la solución que modela la ecuación de este movimiento vibratorio forzado va a ser 2t por seno de 8t. Y si se dan cuenta, si hacemos el t muy grande acá, el seno de 8t oscila entre menos 1 y 1. Pero está multiplicado por un t, entonces esto va a ir creciendo infinitamente. Y esa justamente es lo que produce que el sistema esté en resonancia.
como la frecuencia de la fuerza externa era igual a la fuerza interna, se produce este fenómeno. Ya, este es el gráfico de la resonancia. Estas vibraciones, ustedes imagínenlo como un edificio que está acostado y que se mueve así. Y la amplitud cada vez se va haciendo más grande. Entonces, imaginan el peligro que causa la estructura, la resonancia. Bien, y de esta forma espero que les haya quedado claro el término, el fenómeno de la resonancia, y recuerden ver todos los videos también de la ayudantía pasada para que se complemente. ¿Ok? Adiós.